¿Qué tal, señores? Les saluda Felipe María y junto con Guillermo Foti damos inicio a lo que es el Roctágono Podcast. Este es el track número 5 y hay, como siempre, temas importantes, temas calientes, el tema central, un poquito del chat GPT, que siempre nos da sus predicciones. Hoy estaremos hablando con él también, pero pues vamos a iniciar, Foti. No, pero antes platícame un poquito. Andabas cumpliendo con tu deber civil. Sí, exactamente, Felipe, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la gente que siempre nos escucha y nos sigue en las redes del Rotágono. Claro, como te decía, hoy en Argentina fue día de, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, fue día para ejercer el valor cívico porque hubo elecciones para concejales, unas elecciones que en todo caso son menores comparadas con las que vienen en octubre de diputados y senadores, pero bueno, de Quilmes sobre todo estuvo muy movido, así que estuvimos de acá para allá. Muy bien, muy bien. Pues antes de iniciar, nada más, no, la gente no vaya a pensar que estamos enojados. Me está viendo hacia el otro lado, señor. Voltea hacia este Hola, lado. mira. Mirá vos, claro, yo como te tengo en modo espejo, no me doy cuenta, además te tengo como enfrente. No me quiero acercar mucho porque parece que te voy a besar, Felipe. No, 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 pues, pero bueno, es que volteas hacia el otro lado, no vayan a pensar que estamos enojados, ¿verdad? La magia de la edición después lo corregirá, no pasa Ajá. nada. Bueno, eh, el día de ayer en la noche, pues digamos que peleó el, el jefe del Nerd Fighting, Caio Borralgio, en una pelea en contra de Nasruddin Imavov. Una pelea que se fue a los 5 asaltos, dando una tarjeta de 45, 50, 45, 50, no, perdón, 45, 50, 49, 46, 49, 46. Solamente dos jueces le dieron un round, que fue el tercero, a Caio Borralgio, quien cae por la vía de la decisión unánime. Y fue una pelea competida hasta cierto punto. No había yo revisado bien los números de la calificación y pues sí se fueron severos ahí con Borralgio, ¿no? Eh, Digo, no, nada más 2 rounds. Suena un poquito complicado. No digo que haya sido tan competitivo. Creo que Imavov hizo lo suficiente para mantenerlo bajo su control, pero Borralgio creo que merecía quizás un poquito más. No, no, ni siquiera se acercaba al split, ¿no? Pero un par de rounds más por ahí, ¿no? Bueno, coincido. En esta pelea pasa algo que quizás puede sonar contradictorio, porque para mí la victoria de Imavov fue clara y fue justa, pero no puedo hablar tampoco de un muy mal desempeño de Borralio, ¿no? Fue una pelea sumamente competitiva entre dos peleadores que venían con un récord increíble en la división de peso mediano, los dos que estaban ahí peleando por el lugar de contendiente, y en todo caso fue una pelea que se esperaba, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil que uno finalice al otro, porque la verdad ninguno de los dos había sido finalizado en su carrera, los dos buenos en grappling, los dos buenos en striking. Finalmente se terminó imponiendo Imavov, pero fue una pelea muy interesante, que en todo caso, bueno, es verdad, aburría algo del Team Fighting Nerds, perdió el invicto, queda un poco retrasado, pero tampoco fue mala su presentación, ¿no? Sí, hablemos de Imavov, que la verdad mostró que es uno de los mejores peleadores, no solamente del peso medio actualmente, sino te diría de la UFC en general. Sí, nada más habré que aclarar aquí algo porque pierde el invicto dentro de UFC. Tenía una racha de 17 peleas ganadas, pero su segunda pelea profesional la perdió. Exactamente. No, no venía, bueno, en UFC sí, pero sí una larga racha, 17. Además, la historia que se carga Borralgio también es muy buena, ¿no? Cómo llega a través de Contender Series, primero lo rechazan, regresa 3 semanas después en un short notice y gana y finalmente convence a Dana White y luego cómo se va desarrollando y le ha pegado a tipos como al mismo Paul Craig, a Jared Cannonier, un buen peleador, no es espectacular, pero creo que es efectivo, un estilo un poquito raro, pero a final de cuentas, un buen peleador. Ayer cayó, creo que cayó dignamente a pesar del gran trabajo de Imavov, que también pues lo viene haciendo muy bien. Tiene racha de 5 peleas ganadas hasta el momento. Pues se acabó con Adesanya, ni más ni menos, con Brendan Allen, con Cannonier también, Dolitze. O sea, un peleador que también tiene la onza bien plantada para poder seguir avanzando. Pero bueno, otra de las peleas importantes, mi buen queridísimo Guillermo Foti. Qué regreso de Denis, Denis, no, Benoit, dígale, Benoit Saint Denis, Benoit Benoit Saint-Denis. Saint Denis, Benoit Saint Denis, totalmente. Un face crank, pero trabajó rápido en el primer asalto, se metió con todo.
gana en el segundo, evidentemente, pero ya lo venía dominando y hacia el minuto 3 del segundo asalto se lleva esta victoria. Ya lleva 2, ¿eh? Yo pensé que después de Poirier se nos iba a caer un poquito, pero no, ya lleva una racha de 2, las dos ganadas en el segundo round y por sumisión. Sí, totalmente. Y te diría que, a diferencia de lo que pensábamos recién de la estelar, en donde Caio Borralho perdió, pero dejó una buena imagen, todo lo contrario Rufi, porque perdió y se rompió cierto aura en torno a él, ¿no? Muchos lo calificaban como el peleador más talentoso del Fighting Nerd, un gran striker, decían que tenía buen jiu-jitsu, pero la verdad fue superado de una forma abrumadora por Benoit Saint-Denis, que como decías vos, es verdad que después de la derrota con Poirier y después de otra derrota con Renato Moicano, había quedado medio en deuda, pero mostró una actuación muy sólida. Lo que sí, si tuviera que posicionarme en este análisis, me preocupa más las deficiencias que mostró Rufi que el crecimiento de San Denis, que para mí todavía tiene alguna cosita más para demostrar. Sí, sonaba para más lo de Rufi, sonaba para mucho más, pero Saint Denis sabemos que tiene una lucha. Fíjate que su lucha no se me hace no se me hace tan fluida, pero se me hace muy efectiva. No es un tipo que haga scramble muy fácilmente, ¿no? Se queda como mucho en una posición y trata desde ahí de amarrarte, no está buscando siempre ángulos. Creo que acude mucho a su fortaleza corporal, ¿no? Es una de las partes importantes. Pero bueno, racha de 2 y ahí va de nuevo. Ahora, lo que pasa con Bukauskas, qué buena pelea, qué manera de acabar con Paul Craig, pero también qué triste lo de Craig. Lo decía yo hace rato en una historia, no es el gran peleador, pero su nombre ha sonado en los últimos años, para bien o para mal, ¿no? Pero tenía una buena racha, le había ganado a Mauricio Rua, a Jamal Hill, al mismo ex campeón, le había ganado a Nikita Krylov, perdió con Walker, pero después, pues tiene ahorita una racha de, eh, bueno, son 4 peleas, perdón, 5 peleas, una de ellas es no contest, contra Rodolfo Velato, pero las demás son derrotas y han sido derrotas dolorosas por sumisión, por nocaut, decisión y luego otra vez lo finalizan. O sea, de esas 4, 3 lo han finalizado. El día de ayer, Bukauskas, ese codazo en en el segundo 49 para llegar al quinto, al minuto 5, sonó asqueroso. Sí, media confusa la situación, ¿no? En un principio, los que seguíamos la transmisión por televisión, no entendíamos si se había parado, si no se había parado, si habían llegado al descanso. Bueno, finalmente después vimos que el árbitro había parado bien la pelea porque estaba inconsciente, Paul Craig. Ahora, uno de esos peleadores que creo que ya lo hemos hablado esto vos y yo, Felipe, que forman parte de un pelotón que sabemos que nunca iba a aspirar a pelear por el título, pero que siempre era bueno tenerlo, ¿no? Como los Nick Magny de la vida, los Geoff Neal en otras divisiones, porque eran todas peleas divertidas, las que daba, tenía carisma en las conferencias de prensa. Como leías vos, tampoco es que le hayan dado en el final de su carrera peleadores fáciles. Bo Nickal, Caio Borralho, Brendan Allen, André Muniz, Johnny Walker, digo, eran todas peleas que él aceptaba, peleas duras, y está bien que la mayoría las perdió, pero siempre era interesante verlo. Sí, no, aparte formó una personalidad, ¿no? Cómo se pintaba la cara, una actitud siempre, pues muy viril, ¿no? Muy al frente, muy valiente. Entonces, sí es un peleador, repito, no de la élite, pero sí un peleador que sonó bien, ¿no? Que cuando suene su nombre lo vas a recordar. Hoy hay muchos peleadores que se pierden ahí en el tiempo, en el aire y nunca más El único que recuerdan. le ganó a Ankalaev, Felipe, perdón porque se me pasaba ese dato. Paul Craig es el único peleador en la carrera Cierto. quien le ganó a Ankalaev. Es cierto, es cierto, es cierto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, hasta ahí queda entonces lo de Paul Craig. Creo que habrá sido su última pelea, si no me equivoco, ¿no? Creo que ya estaba colgando los guantes. Por lo menos eso se había hablado. Vamos a ver si ya se concreta, si con lo de ayer finalmente, pues ahí queda. Pero bueno, eh, te tengo datos interesantes de este evento, mi buen queridísimo Foti. ¿Estás listo? Porque ¿sabes qué? Quiero que nos platiques antes de que terminemos esta sección un poquitito qué está pasando con el Nerd Fighting. ¿Vienen a la decadencia o están empezando a saborear sus primeras derrotas? Eh, ¿Me vas a platicar un poquito? No, ¿sabes qué? Te lo dejo mejor para el debate. ¿Qué te parece?
Dale, dale, perfecto. Lo hacemos en otro bloque. Dale, dale, que las redes hablaron mucho sobre ese tema. Bueno, perfecto. Mira, datos importantes del día de ayer de UFC. Rompió récord más de 4 millones y fracción en cuanto a taquilla. Fue un lleno total y fue, la verdad, una locura la taquilla allá en París y la entrada, por supuesto. Los ganadores del bono de la noche de $50,000, Benoit Saint-Denis, Mason Jones, Ante Delija y Caue Fernández. Rápidamente una mención sobre Delija. Delija, como se pronuncie, que le gana a Marcin Tibura por nocaut. Emotivo, ¿lo viste llorar? Sí, me gustó mucho porque es un peleador muy sacrificado, Felipe. Le llega la chance en UFC después de tener un recorrido inmenso. El croata peleó en One Championship, tuve Exacto. muchas peleas con amateur. La verdad que, como decís vos, tal cual, fue muy emocionante verlo a él emocionado. Sí, ya había tenido una oportunidad de firmar el contrato con UFC, creo que en el 2020. Sin embargo, sucedió que lo reclamó PFL. No le soltaron su contrato. Y entonces ahí se atora otra vez con la compañía. No es que PFL sea mala, pero bueno, ya quería brincar a UFC. Y como tú dices, fue campeón completo, no me equivoco, si no me equivoco, en M1, en la compañía M1 o la KSW. Una de esos dos fue campeón de peso completo. O sea, no es cualquiera. Y lo que hizo ayer a los 35 años, era lo que se hablaba, apenas debutó a los 35 años en UFC. Eso es lo que lo puso emotivo y eso es lo que lo llevó a las lágrimas, ¿no? Después de tanto esfuerzo y finalmente estrenarse con una victoria de ese tamaño. Así que bien ahí por Tolilla y ese dato que quería pasarte. Por último, ¿qué sucedió el día de ayer? El día de ayer dio un máximo histórico porque se rompió el récord de 8 knockouts en una noche. El día de ayer fueron 9 knockouts en una sola noche, mi queridísimo eh, Foti. Un dato interesante, ¿no? Esto no sucedía desde el 2008, hace 17 años en UFC 92 fue cuando se dio el récord de 8 knockouts que se comparte con otros 3, pero hasta el día de ayer se rompe y en París. Bueno, es fantástico el dato que das y es para pegárselo a la gente que dice, no, si es un evento numerado no lo miro, no es porque está cartelera. A veces de estas carteleras, en Francia, en Inglaterra, mismo en Las Vegas, salen los mejores eventos, porque salen peleadores ignotos pero con mucha hambre, porque a veces las peleas más esperadas son las más trabadas. Como decís vos, fue un evento muy divertido, con ese dato de que tuvo el récord de finalizaciones de knockouts. Y el dato interesante para agregar también es que hace solo 4 años las artes marciales mixtas estaban prohibidas en Francia, por lo menos no se podían comercializar a nivel internacional como el UFC. Es increíble el crecimiento. Buen dato ese que estás dando, se da en un lugar en donde no se esperaba que sucediera esto, ¿no? Después de tanto, de pasar por tantas situaciones. Lo mismo sucedía con Nueva York, que tanto este político estuvo deteniendo, lo estuvo bloqueando, que resultó ser una rata y terminó en la cárcel. Y finalmente ve lo que sucede. Es obligatorio cada noviembre ir con UFC a Nueva York y el estreno aquel con McGregor Álvarez, una locura, una verdadera locura. Y bueno, otro récord, pero este se empató, son en total de 11 finalizaciones, todas las peleas que terminaron antes del tiempo límite, evidentemente. Se empata este récord con otras tantas, con otros tantos eventos, que fue en el 2014, Rockhold contra Bisping en UFC 224 en el 2018, en 2022 UFC 281 y así nos podemos ir hasta el día de ayer que se empata este récord también de 11 finalizaciones y 9 knockouts. 9 knockouts sí rompe el récord. Creo que es un dato bastante interesante lo que estamos aquí mencionando y se me hace bastante divertido lo que sucedió el día de ayer, mi queridísimo Foti. No lo oigo, señor. Esperemos que no se caiga la marcha de cara a Noche UFC, ¿no? Esperemos, ¿usted dice que vamos a poder mantener esa seguidilla? Bueno, esperemos. Es lo que, como tú dices, ¿no? Hay veces que ves una cartelera y está lleno de potencia, ¿no? De puños fuertes y peleadores que generalmente finalizan, ¿no? Y de repente no pasa. Nos hemos ido algunos con muchas decisiones y otras como estas carteleras que no sean, no que sean malas, para nada son malas, pero no las tomas tanto en cuenta porque, como tú dices, es un fight night, no pasa nada. Y de repente salen estos números, creo que es
es bastante gratificante, ¿no? Poder ver este tipo de carteleras. En fin, hemos terminado con esta sección. Vámonos a el cronómetro. Bueno, señores, ahora sí, arrancamos con esto que es contrarreloj. 4 o 5 temas rápidos que se tienen que resolver o intentaremos resolver o dejarlos a medias en solamente 60 segundos. Y comenzamos con la primera de la noche. ¡Vámonos! Perfecto. Conor McGregor insiste en que su regreso será sí o sí en el evento de la Casa Blanca y además de Chapa, lanza su candidatura oficial como presidente de Irlanda. ¿Te das cuenta cómo manipula siempre él mismo la información? O sea, él ya había amenazado con que supuestamente iba a pelear en BKFC, ahora asegura que no, que es directamente va a pelear en la Casa Blanca. Digo, cualquiera que sea la situación, creo que esto es una nota más bien anecdótica porque ya sabemos lo que está detrás de todo lo que dice McGregor, ¿no? Exactamente, sí, es como decís vos, tiene mucho timing para saber cuándo hay semanas en las que no se hablan de él. Bueno, ¡pum! Ahí tira la bomba para que se vuelva a hablar de él. Y del otro, rápidamente, al ser un referente mundial en deporte y tener ese poder mediático, no dudes que vaya a hacer buen papel en esta situación de la política, ¿eh? Los hemos visto peores, diría, ¿no? Hay peores en este momento y yo creo que McGregor tiene una buena ahí tajada donde va a poder meterse a alguna situación política. Tiempo. Vámonos Alex con la que Pereira, sigue. sí. La que sigue. Alex Pereira se burla de Ankalaev y dice que, pese a él no ser el campeón, la gente aún paga por verlo. Es decir, que la gente paga por ver al Poatán que no es campeón y no a Ankalaev. Me sucede algo bien raro con lo de Pereira porque sí es cierto, pero sí ha dejado de ser tan popular, no que haya dejado de ser popular, más bien no ha aparecido tanto en redes sociales como solía hacerlo. Y tiene que ver evidentemente con la derrota. Y sí es popular, sí, pero ¿sabes qué? A mí no me convence ese tipo de jueguitos como la Nina Drama, no les veo nada de provecho y creo que es más ganancia para ella y pérdida para él, ¿no? Él dijo, Pereira, elegí la fecha, elegí la localía, elegí todo, no soy el campeón. Ankalaev no vende, básicamente dijo eso, pero bueno, como dice usted, habrá que ver si están así. Bueno, pero sí, a final de cuentas, creo que UFC se escuda más en la popularidad para vender boletos de Pereira que de Ankalaev, sin duda. Tiempo. Sí, Arman Sarukian, pasamos a la próxima. Arman Sarukian y Dan Hooker tendrían cerrado de palabra un acuerdo para hacer la pelea de UFC Qatar. eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. ¿De dónde sale esto? ¿Es nuevo? ¿De repente salió? ¿O lo habías escuchado tú antes? ¿Como posibilidad? Sí, no, no se rumorea, pero claramente, aparentemente está el acuerdo verbal. La pelea coestelar de ese evento ya se sabe que va a ser Umar Nurmagomedov contra Mario Bautista. Y aparentemente Sarukian volteó una pelea con Ganrod, pero sí aceptó una pelea con Hooker. Es lo que te digo. No estaba en el plan hasta ahorita. O sea, no, de repente salen con que tienen un acuerdo verbal. Bueno, ojalá. Creo que la rentabilidad de Hooker está en ese aguante que ha mostrado en las últimas 5 o 7 peleas, ¿no? Creo que por lo menos sería una pelea muy competitiva. Sí, sí, no es oficial, como decíamos, pero todo apunta a eso. Además, es un rival que por estilo a Sarukian le conviene para lucirse, ¿no? Porque es un striker sin lucha, sin nada de lucha como Hooker, que sufrió con Islam Makhachev, por ejemplo, la lucha, y Sarukian le conviene eso. Vamos a la que sigue. Perfecto, y vamos cerrando con un tema muy caliente, que en todo caso después lo podemos desarrollar, pero quiero unas linitas cortas tuyas. Mayweather y Mike Tyson protagonizarán una exhibición de boxeo en 2026. Esto oficial confirmado. Esto, no sé si me merece un tema caliente. Esto ya está llegando a situaciones muy, no digo que sean malas, pero sí son raras. Ya todo el mundo está aprovechando y colgándose de esto. Aquí mi pregunta es, ¿dónde va a parar esto? Donde un Mike Tyson de 60 y tantos años termine noqueado, conmocionado y al borde de la muerte. Yo sé que Mayweather no va a ir a tirarle con todo, pero pues, son golpes y puede caer. O sea, no, yo no le veo sentido a esto. No, no, yo tampoco, y ya como decís vos, entramos en un terreno en que la salud prima y yo no sé qué comisión acepta que se pueda producir una pelea así. Digo, a ver, es complicado. Mayweather tiene 50 años, 48. Mike Tyson está pisando los 60. Sabemos el estilo de vida que llevó uno, muy cuidado, Floyd Mayweather, y bastante más desprolijo Mike Tyson. No sé, yo creo que esto roza
está en la delicada línea entre es divertido, es bizarro, se debería censurar, complicado. Yo creo que volvemos a lo mismo que dije la otra vez. Es una cuestión de mientras haya demanda, habrá oferta. Ese es el problema. Bueno, señores, vámonos entonces ahora sí a el tema caliente de pues del podcast. Vámonos. Ok, ahora sí, perfecto. Foti, arrancamos con el tema caliente. Empieza el debate, empieza la diferencia de ideas. ¿Qué nos tienes? Bueno, vamos a hablar hoy de el Team Fighting Nerds, que fueron noticia porque dos de los peleadores más importantes del equipo compitieron el fin de semana, los dos perdieron. Y como le decía, usted sabe que hoy por hoy, en estas épocas que corren, no hay término medio, no hay gris, es blanco o negro. O saliste del cine y viste la mejor película del mundo, El Padrino, Casablanca, o viste una basofia, que no valía la pena verla. Bueno, el debate es justamente, ¿qué pasa con el Team Fighting Nerd? ¿Una mentira? ¿Agrandados por la prensa? ¿Perdieron el aura? ¿O simplemente el efecto embudo que, conforme va creciendo la competencia, una cuestión natural, empiezan a salir algunos malos resultados y deficiencias? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es esto que estás mencionando, es el embudo. Evidentemente no todos los peleadores tienen el mismo nivel, no todos los peleadores están en la misma sintonía, no todos los peleadores tienen el mismo destino, esa es una realidad, y se van separando pues los buenos de los malos. Y es normal que conforme vayan enfrentando retos más complicados, pues ahí es donde van a empezar a claudicar algunos, ¿no? Yo sí, yo viendo, ahora está Jan Silva, ¿no? Que es uno de los que queda ahí todavía con su récord, y es un tipo, para mí, uno de los más duros, pero quizás el más técnico podría ser Borralgio, pero, pues, y es el que está a la cabeza, ¿no? Con ese récord que tiene, con lo que ha hecho, creo que se mantiene ahí, pero el día de ayer se topó con algo distinto. Entonces, parte de este embudo, y así va a ser para adelante, y también veremos quiénes son capaces de regresar, quiénes son capaces de levantarse y mantener el ritmo, o quiénes van cayendo, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, recordemos que esto tampoco, afortunadamente, no es el boxeo, en donde los invictos intentan no medirse contra los mejores, porque ese cero en el récord vende. No, Dana White pone a pelear a los mejores con los mejores, y ha sucedido eso, que bueno, conforme fue creciendo la competencia, algunos peleadores han perdido ese récord. Uno no puede decir que porque Carlos Prates perdió con Ian Garry es un mal peleador, porque le ganó a Geoff Neal, le ganó a Neil Magny, le ganó a Lin Jingliang. O sea, tampoco podemos decir lo mismo de Borralio, porque le ha ganado peleadores súper competitivos y perdió con Imavov. Jan Silva todavía tiene que demostrar, porque en ese sentido, pese a que mantiene el invicto, todavía no enfrentó el nivel de competencia de los demás. Y lo de Rufi, en todo caso, sí sería un tema aparte, porque la verdad quedó muy expuesto en el día de ayer, no por la derrota, no porque haya perdido ese cero en el récord, sino por la forma en que cayó, ¿no? Pero bueno, creo que vuelvo a lo mismo. Vivimos en una época en lo que o todo sirve o nada sirve, hay un término medio. Sí, y no hace mucho, ahora en el 2024, en los MMA Awards, ganaron el premio al equipo, al mejor equipo de MMA. O sea, estás hablando que pues, ha sido un equipo que más allá de si es un buen campamento en cuanto técnicamente hablando, ha creado cierta popularidad, ¿no? Cuando hablas de Jacksons, hablas de una calidad brutal, ¿no? Cuando hablas de AKA, de la American Kickboxing, donde estaba Caín Velázquez, donde está Javier Méndez, hablas de un equipo duro porque se sabe que son peleadores, sus sesiones de sparring son brutales. Eso siempre se les criticó por mucho tiempo. Últimamente ya no, pero esa era una constante con este team, con este equipo. Hablas de American Top Team, hablas de una élite, o sea, espectacular, ¿no? Entonces, si hablas de Rufus, que creo que está en San Francisco, también, ¿no? Mucha técnica, buenos peleadores, y ahora hablas del Nerds Fighting, pues hablas de un equipo popular y bueno, ¿no? No podemos hablar que sea élite por encima de Jacksons, pero es un equipo popular que se ha encargado de eso, ¿no? De expander su nombre y de hacerlo valer, ¿no? Entonces, pues tiene su mérito, pero llega el momento en el que se separan
pues los buenos de los malos, ¿no? Coincido totalmente y en todo caso, como decís vos, el K-Team con Khabib, con Cormier, tenía una fama y no porque algún peleador del equipo fuera a perder, iba a bajar la fama del equipo entero, lo mismo con America Top Team y demás. Digo, hay un crisol de peleadores dentro de cada equipo. En todo caso, la marca Team Fighting Earth ha logrado imponerse, no tiene todavía la cantidad de tiempo en el juego como, no sé, la Chutebox de Brasil, pero lo que mostraron es positivo. Habrá que ver de ahora en adelante cuando sube la competencia hasta dónde les da. Pero no creo que haya que poner en duda la calidad del Team Fighting Earth que está a prueba. Sí, 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 y tiene peleadores que pueden soportar el peso, ¿no? Ya estábamos hablando de, obviamente, de Borralgio, de Silva y de ¿cómo se llama? Prates, por supuesto. Entonces, hay material, pero vamos a ver también cómo se recupera, cómo regresa. Borralgio dice que quiere, de hecho, dijo que quiere pelear en un par de meses. Así que pues ya estaremos viendo la situación con este señor. Y bueno, mi Foti, hemos cerrado el tema caliente que pasará con el Nerds Fighting Team y pues y su andar por la UFC. Pero vámonos ahora a el tema central. Bueno, vamos ahora sí a el tema central de este podcast. Foti, ¿te acuerdas en qué año, o no sé, no es una pregunta, no es no es competencia, nada más te pregunto, ¿recuerdas en qué año inició el programa antidopaje fuerte implementado a través de USADA en UFC? No, me aventuraría a decir unos 6, 7 años atrás, estoy yendo muy lejos. No, te estás yendo corto porque fue en el 2015. Ah, mira. El 2015, o sea, prácticamente fueron 10 años con ellos. Es un año importante para UFC, muy importante. En ese año también entraron los uniformes, en ese Fight Week, en ese International Fight Week. Ahí entraron los uniformes por primera vez, donde se creó también una gran controversia por la cuestión de los patrocinios, etcétera. Otro tema muy amplio. Pero no, USADA entró en el 2015 y se separa de ellos a finales del 2023. El caso más sonado fue aquello de McGregor, cuando no le permitieron los exámenes, que porque no estaba listo, que porque no estaba en el pool, una serie de situaciones. Y es así como pues, se separan del cargo pero antes era diferente, ¿no? El movimiento con USADA. ¿Qué pasaba con USADA? ¿Qué es lo que hacía? USADA, en cuanto tenía una sospecha de un posible dopaje, rápidamente se hacía público, tanto en su página, entonces de ahí todas las páginas replicábamos eso, ¿no? Posible sanción a tal peleador por posible dopaje. Entonces, esto empezó a crear un caos y un problema, pues porque también el peleador quedaba señalado y después los patrocinios también se les escapaban. Creó situaciones complicadas que ponían al peleador, su carrera, ¿no? Su marketing en riesgo. Y muchas veces eran situaciones en donde pues no eran culpables ellos, ¿no? Eran algunos productos contaminados que después de ser revisados e inspeccionados, pues se llegaba a la conclusión de que no eran, fue involuntario y el ingrediente, pues malévolo de ese suplemento no estaba, eh, no lo ponía en la lista de ingredientes la compañía, entonces solía ser una trampa de la cual el peleador no era culpable. ¿Recuerdas esas partes o no? Sí, sí, recuerdo que incluso hasta creo que Islam Makhachev ha sufrido un caso parecido en sus arranques en el UFC, cuando, como decís vos, salta un doping, pero después en la contraprueba era una sustancia adulterada, pero como decís vos, de alguna manera esto en su momento estigmatizaba un poco a los peleadores, porque antes de la contraprueba se filtraban los resultados, como decís vos, se pueden caer sponsors, claro, sí, lo entiendo. Sí, y justamente de los que hablabas, en ese tipo de casos, ¿no? De productos contaminados, pues estaba Joel Romero, el mismo Brandon Moreno por clenbuterol, y otros tantos, ¿no? Otros tantos que salieron en ese tema. Pero bueno, la situación es que a finales del 2023, y aquí vimos la noticia muy puntual, UFC se separó de USADA por ciertas situaciones, creo que va más allá, nada más que no se ha dado a conocer, pero entonces es donde entra Drug Free Sports International. Y todos pensábamos que era la única encargada de todo el maneje
de este plan antidopaje. Pero no, son tres entidades. Eso para que la gente lo sepa más o menos cómo manejan este asunto. Son tres entidades. Es la Drug Free Sports International, la Sports Medicine and Research Testing Laboratory y la Combat Sports Anti-Doping. ¿Ok? Primera, la Drug Free, la DFSI, es la que recolecta todas las muestras biológicas, ya sea orina, sangre, y tiene alcance global con más de 5,000 peleadores. La Sports Medicine and Research, esa procesa y analiza las muestras enviadas de la antes mencionada, y es un laboratorio acreditado por WADA, por la World Association of Anti-Doping, liderado por el doctor Daniel Altscher. Y otra cosa importante, la última es la que se encarga de sancionar, es la que ya impone el castigo, por decirlo de alguna manera, después de que las otras dos anteriores procesan todo. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que han decidido también hacer para evitar estas situaciones es no desglosar, no dar a conocer ni revelar quiénes son los peleadores que están en posible doping. De esta manera guardan un poquito su anonimato, los mantienen ahí hasta que se hace público, hasta que la prueba sale positiva y la prueba B también sale positiva. Entonces es cuando se da a conocer quiénes son los peleadores que han sido, pues bueno, que han afectado y que han violado la ley. Uno entiende que hay una desconcentración de poder también de parte del UFC en no derivar todo en una sola agencia como era usada, porque después pasan las cosas que, como vos mencionabas, pasaron con McGregor, en donde había intereses encontrados en los requisitos que pedía usada para que McGregor pueda volver a competir y los que el UFC entendía que debía cumplir para poder hacerlo. De alguna forma ahora con esta desconcentración de poder, uno no quiere pensar mal, pero seguramente el UFC tendrá un poquito más de margen de maniobra en estas cuestiones de escritorio. Sí, y yo me preguntaba hace un tiempo por qué ya no escuchábamos casos de antidoping o posible antidoping. Y es justamente cuando me puse a investigar ya hace un tiempo, pero lo quería compartir porque creo que es justo que la gente sepa por qué no está sucediendo, por qué ya no se ve ese asunto del antidopaje. Y sí es importante porque también otra cosa que ha sido crucial, que le da un gran crédito a UFC sobre otras ligas de combate, incluyendo el boxeo, es esa firmeza con la que han llevado el plan antidoping. Es tan fuerte que hoy por hoy, en los últimos tiempos, en el año, más del año y medio desde que entran estas nuevas tres agencias, solamente hay de 5 a 6 casos comprobados. Es decir, los peleadores se han alineado. La fuerza con la que se aplicó el castigo por una falta antidoping hizo eco en el resto de los peleadores, hizo el resto en todos los que están por meterse en este mundo para no ser sancionados como lo hacían con grandes estrellas. Entonces creo que es un gran acierto y no es nada más el hecho de quién lo hace, cómo lo hace, antes o después. Es el mensaje al mundo del deporte de combate y de otros rubros también, porque el antidoping pertenece a todo, debería pertenecer así a todas las disciplinas. Es un mensaje fuerte. Es interesante lo que pasa. No es nada más el hecho de cómo se hacía, sino es la limpieza con lo que han llevado. Los últimos tres peleadores, te puedo decir, Marina Moroz, en julio del 2025 le dieron una sanción de 1 año, se la reducieron de 2 a 1. Douglas Silva de Andrade, 6 meses, la peló, pero falló, un suplemento contaminado. Asmat Murzakanov, y para de contar, de ahí nos vamos con los últimos casos que fueron los de Bruno Silva, Chad Méndez, TJ Dillashaw, etcétera. O sea, ha sido tan bien aplicado y tan riguroso que hoy por hoy cuentas con los dedos los peleadores que salen positivos. Entiendo que también es una forma de UFC de cubrirse en un tema muy sensible. Recordamos que en los últimos años el UFC en términos legales ha tenido varios dolores de cabeza con cuestiones no que tienen que ver con el antidoping, sino con la ley antimonopolio y demás, pero de alguna forma mostró quebraduras en el UFC, como que legalmente le estaban llegando ataques. En su momento también había pasado con el doping de Brock Lesnar, que no recuerdo contra quién, bueno, una pelea de las de Brock Lesnar había dado doping positivo. Ah, y Mark Hunt, ahí está. Y Mark Hunt,
Y Mark Hunt había salido muy dañado, le inició acciones legales al UFC diciendo, Sí, sí, sí. ¿cómo lo dejan competir a Brock Lesnar que con esos ingredientes, con ese dopaje me puede hacer más daño? Y le había traído un dolor de cabeza al UFC. Como decías vos, no es casualidad que en los últimos años haya habido tan pocos casos de doping, porque de alguna forma, al ser más riguroso el UFC con los controles, también se ahorra de estos dolores de cabeza legales. Sí, sí, no, no, ha sido un gran acierto. Y ahorita que hablabas de uno de los casos, me voy a ir rápidamente ya para cambiar de tema. Eh, voy a ir a uno de los primeros escándalos, grandes escándalos de antidoping, que fue el de Silva. Ay, 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 se me fue el nombre, se me fue el nombre, que venía de Pride. Este, Wanderlei. Wanderlei Silva, Wanderlei Silva, se me fue. Wanderlei Silva. Digo, es una anécdota un poquito más larga, pero a grosso modo, él fue el de los primeros que se escapó por la parte de atrás de un gimnasio para que no lo examinaran. Y fue uno de los primeros casos más sonados y más fuertes de hecho fue poquitito antes de que entrara usada, pero ya se rumoraba lo que venía, pero es uno de los casos más escandalosos de Wanderlei Silva. Ya lo platicaremos por completo alguna vez, porque sí está divertido. Pero bueno, señor, ¿con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Bueno, usted tiene ahí una pregunta muy interesante y muy oportuna para lo que se viene el fin de semana que le hizo a ChatGPT, ¿puede ser? Bueno, nos vamos entonces a otra de las secciones muy esperadas del programa, la de ChatGPT. Felipe estuvo charlando, preguntándole a la inteligencia artificial sobre uno de los temas del próximo fin de semana, sobre la pelea entre Canelo y Terence Crawford. A ver, Felipe, ¿qué tenemos? Bueno, pues es el título absoluto de las 168 libras que posee Canelo. Crawford sube 2 divisiones de 147, estado en 154 y ahora va a 168, de super welter a super mediano. O sea, ahí ya estamos hablando de diferencia de 2 categorías que sí pesan bastante. Ambos han estado muy movidos, han estado trabajando bien, han tenido buenas peleas, han estado activos, ¿no? Lo importante. Pero hay diferencias técnicas, por supuesto, y la técnica está del lado de Crawford, esa movilidad, esa elusividad, ese cambio de guardias. Pues yo no sé, señor, pero con todos esos ingredientes, yo no me atrevo a dar una decisión ni un pronóstico sobre quién va a ganar. ¿Usted se atreve o le preguntamos a alguien más? Y mejor vamos con la inteligencia artificial, que seguramente va a ser más inteligente que nosotros. Perfecto. A ver, dice, posible desarrollo. Crawford va a usar la movilidad, cambios de guardia. Rounds de medio, Canelo cerrando espacios, castigando el cuerpo y buscando acortar el ring. Los rounds finales van a depender de si Crawford logra mantener frescura y evitar intercambios largos. Si se planta demasiado, el físico de Canelo puede inclinar la balanza. La opinión de ChatGPT dice que en 154 libras, la pelea sería muy cerrada, pero se la daría ligera ventaja a Crawford por velocidad, ajustes y precisión. En 168, supermediano, creo que Canelo gana porque su poder natural y fortaleza física superarían la técnica de Crawford en un peso que no es el suyo. En resumen, Crawford tiene más boxeo puro, Canelo tiene más físico y poder y experiencia en divisiones grandes. Favorito, depende de la categoría en la que estén peleando. Me está transando, ¿eh? Ah, mirá, no se la quiso jugar. Al final terminó siendo más tibio que nosotros, ChatGPT. Sí, Eso que no le de hecho, no, pedimos. no, 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 este, no me está dando la respuesta completa. Quiero que me diga, no se atreve a decirme ChatGPT. No se la ¿Eh? jugó. Ok, pronóstico, aquí está, ahora sí. Canelo Álvarez gana por decisión unánime 116-112. Veo Ah, a bueno. Crawford competitivo, pero demasiado pequeño para imponer respeto durante 12 asaltos. Ahí está. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, la inteligencia artificial seguramente tiene más datos que nosotros, pero a ver, si me tengo que inclinar a punta de pistola por alguno de los dos, yo voy con Canelo, la verdad. No sé si será por el corazoncito y porque me gusta Canelo y respeto mucho a los boxeadores mexicanos. También me gusta esa cosa que tiene Canelo, ese aura de nadie lo puede noquear.
Yo creo que Canelo tiene la ventaja en el peso, eso está muy claro, pero no sé si, a ver, está disminuido en cuanto a la técnica, porque todos dicen, no, es más técnico Crawford. No lo sé eso, ¿eh? Es un tema largo. Canelo, de repente, la última pelea contra el cubano, ah, o sea, después de tantos años, no sabe cortar el ring para evitar esos desplazamientos. A mí me dejó muchas dudas en ese aspecto. Su caminado en el ring es muy malo, muy malo. No lo digo yo, lo dicen expertos también de boxeo y gente que conozco muy allegada a boxeadores profesionales. Su caminado es muy malo, pero claro, tiene esa elusividad, ese movimiento de cintura, tiene muy buena pegada, no es noqueador de un solo golpe, de repente por ahí ha tenido algunas, pero sí es un pegador duro. Eh, no sé, Crawford creo que tiene una buena oportunidad. Si los trabaja bien, tiene una buena oportunidad. Si utiliza esa velocidad, si no se va a intercambios largos, porque ahí sí lo pueden afectar, cortos, moverse y con esos cambios de guardia lo va a estar confundiendo y se lo puede llevar así en los rounds, lo puede boxear. Pero vamos a ver, señor. Vamos ya entonces, ya casi cerramos esta edición, pero vámonos con el Yo le calendario. quería dejar una cosa cortita. A ver. Seguramente vamos a sacar un clip de acá, porque sabemos su relación con Ilya Topuria, así que seguramente un clip de Felipe vamos a sacar de acá para TikTok. Topuria dijo que le ganaba a los dos boxeando, a Crawford y a Canelo. ¿Qué tiene Felipe para decir sobre eso? A Topuria le van a cerrar la boca un día y creo que no va a tardar mucho. Y no lo digo yo, lo dice el destino, lo dice la vida. Así es, cuando hablas demasiado, siempre sale uno mejor que tú. Siempre hay uno mejor que tú. Y Topuria está adelantando lo inevitable. Lo acabo de decir, Topuria está adelantando lo inevitable. Lo van a noquear cuando menos pienses. Perfecto, hacemos el recorte, esto va a ir entonces a las redes sociales y va a tener muchos comentarios, usted ya está acostumbrado a él, De amor, de seguramente. mucho cariño y los abrazaremos. Está bien. Perfecto, sí, tenemos calendario, viene reducido el calendario esta semanita, pero hay cosas interesantes, ¿no? Sabemos que el mes de septiembre es un mes sin pay-per-view, pero tenemos cosas. Tenemos el Dana White Contender Series el martes, como siempre, tenemos todavía para un par de semanas más, así que siempre está interesante verlo. Después el sábado, 13 de septiembre, ahí sí, vamos a tener que estar a dos pantallas porque tenemos UFC por un lado, Noche UFC con la estelar entre Diego López y Jan Silva, y después también por Netflix, gratis, para que lo vea toda la gente que está suscripta a la plataforma, Canelo contra Crawford, la primera velada auspiciada por TKI Boxing, que es esta asociación entre Dana White, y Turki Al Sheikh, el jeque árabe. Y también el clásico mexicano, Chivas contra América. Opa, ¿tiene un pronóstico para el partido? No, yo soy América, no. Las Chivas están en el 16, número 16 de 18. Están en la lona, tienen todo este cuarto de siglo haciendo nada. Así que quien los considere grandes, pues no sé. Argentinos No sé jugando cuál es también su por uno de parámetro esos. para medir algo grande. Dime. Argentinos jugando y luciéndose ahí en América actualmente. No estoy seguro, creo que no. No estoy seguro. El Maximás es el que está rompiéndola. Recién llega jugador francés, pero es bueno, es bueno. Yo creo que lleva 2 goles en 2 juegos. Pueden ser circunstanciales o no, pero está anotando y vamos a ver cómo mantiene, ¿no? Cómo mueve la aguja ahí arriba. Perfecto, vamos a seguirlo entonces el fin de semana. Así es, señor. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, eso, como te decía, el martes Dana White Contender Series y el sábado jornada doble. Muy bien. UFC para algunos, boxeo para otros. Muy bien, muy bien. Oye, y de a rapidito, tenemos el día 26, Lux 55, Tarzán contra Suárez. Qué peleota, ¿no? Me encanta el estilo de Tarzán Aburto, es un peleador muy divertido de ver, tiene un físico muy particular, muy pocas veces visto, que lo hace muy estético para pelear, el striking, sé que está con grandes entrenadores, con Capetillo, estuvo también en Extreme Couture con Sean Strickland, está muy bien formado, así que bueno, va a ser una pelea muy interesante y una jornada muy interesante. Sí, le preguntaba a Tarzán justamente sobre su trabajo de este campamento y decía
pues yo lo que le preguntaba era si había sentado las bases para mantener y sacarle más ventaja a esa altura que tiene, porque es impresionante el tipo, 6'3", 6'4", algo así. Eh, es el peleador más alto en Latinoamérica, seguramente, en MMA. Y No es por nada, cuando Jan Strickland iba a pelear por el título exacto. contra Adesanya, lo recogió a Hurto, porque son parecidos los dos largos y espigados, para imitarlo. Fue parte del equipo de sparrings que utilizó Strickland para ganarle a Adesanya. Y Aburto también trabajó allá. No estoy seguro si exactamente en Las Vegas o otra vez, pero me dijo que hizo parte y parte, ¿no? Hizo en dos partes el campamento. Pero pues tiene una dura prueba, porque tiene que manejar bien la distancia contra un tipo que va para enfrente como el Thunder Suárez. El Thunder Suárez es terco, es duro, es un peleador tosudo, esos que tienen cuero grueso, ¿no? Peleón, peleón, y lo más interesante de todo, que vamos a tener nuevo campeón de peso welter del Lux Ali. Así, pues ahí está esa pelea, y digo, el 26, ahí estaremos cantándola un servidor. Entonces, pues ya veremos. Hemos llegado al final de este podcast número 5 de El Roctágono. Últimas palabras, Foti. Bueno, un saludo para toda la gente. Los invitamos, como siempre, a las redes sociales, al Rotágono, a la página web, Instagram, Facebook, a participar como lo hacen siempre. Así que bueno, un saludo para todos y gracias por acompañarnos, que siempre son un montón, siempre nos tiran buena onda, nos siguen, los seguidores crecen. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Perfecto, pues después del speech que se acaba usted de aventar, yo me despido también. Gracias, banda, por seguirnos. Vamos a cumplir ya 13 años de estar activos. Somos el medio más longevo junto con Solo MMA, excepto les ganamos con la página de internet nada más, pero somos los más longevos, a mucho, mucho orgullo, pero pues por supuesto gracias por la banda que nos ha seguido por años a través de este proyecto y aventura del Roctágono. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.